Hey, ¿qué tal, queridos Rustaceans? En este video vamos a ver el flujo de control y de hecho este tema lo vamos a dividir en dos videos. El primero vamos a ver la sentencia if, else if, y en el segundo estaremos viendo ciclos como loop, while y for. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es la sentencia if. Para poner la sentencia if o para declarar la sentencia if es como casi en cualquier lenguaje. Usamos la palabra reservada if y además este no lleva paréntesis, es decir, la condición que vamos a poner no lleva paréntesis. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable llamada x y queremos comprobar si es menor que 10. Aquí no le he puesto paréntesis, pero lo dividí por un espacio porque si no, no lo detecta. Entonces, lo dividimos con el espacio. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner las llavecitas como en las funciones. Esto significa que lo que está aquí adentro es lo que se va a ejecutar si esta condición de aquí se cumple. Entonces, si se cumple, queremos que imprima un mensaje que diga lo siguiente. De hecho, se ejecutó, no sé qué apreté. Queremos que ponga el número. Es que tengo un poco alejado del teclado. Por eso me cuesta escribir. El número es menor que 10. Y ponemos punto y coma. Y además tenemos la sentencia else. Vamos a ponerla. La declaramos de esta forma. Y esto significa que si esto de aquí no se cumple, es decir, esta condición es falsa, automáticamente va a pasar a esta condición. Porque significa básicamente todo lo demás, todo lo que no cumple la primera. Entonces ponemos otra vez nuestras llavecitas, que es donde vamos a tener el código, y vamos a poner lo siguiente. El número es mayor o igual que 10, porque aquí le estamos diciendo que si x es menor que 10, o sea que nunca llega a ser 10. Entonces, si llega a ser 10 o superior, pues lo imprime acá. Ponemos punto y coma. Y vamos a probar, de hecho vamos a crear una variable que se llame x y vamos a ponerle el valor de 10. 10. Entonces ponemos punto y coma. Y como podemos ver, aquí se debe de imprimir el número es mayor o igual que 10. Aquí se imprimió. Pero, por ejemplo, supongamos que ponemos un valor 5 en este caso. Lo que se imprimiría sería esto de aquí. Como pueden ver, nos dice que el número es menor que 10. Un dato importante, y es que para verlo más visualmente, les había comentado que no se separa por la condición del if, no se separa con paréntesis o no se pone dentro de paréntesis. Se puede poner, sin embargo, esto nos soltaría una advertencia. Veamos qué es lo que pasa. Como pueden ver, se ejecuta correctamente. Sin embargo, nos suelta una advertencia de que realmente no es lo correcto o que son innecesarios de hecho, porque los paréntesis los podemos utilizar, por ejemplo, para, si tenemos diferentes condiciones, encapsular y darles prioridad a las condiciones, a cada una de las condiciones. Otro punto importante de las condiciones if es que, por ejemplo, las sentencias o las condiciones, mejor dicho, deben de ser booleanas. Esto significa que, por ejemplo, esto devuelve un valor booleano, true o false. Sin embargo, si nosotros ponemos lo siguiente, de hecho vamos a quitar los paréntesis, si nosotros ponemos esto de aquí, veamos qué es lo que pasa. Nos dice que esperaba un booleano. En otros lenguajes, como por ejemplo en JavaScript, esto se puede hacer perfectamente porque internamente el lenguaje convierte el valor a tipo booleano. Sin embargo, en Rust eso no pasa. Nosotros tenemos que convertir los valores a booleano. En este caso, para hacer eso, habíamos puesto la condición de que x debe de ser menor que 10 o si x es menor que 10. Al tiempo que vamos viendo las sentencias if, vamos viendo las diferentes formas de poner condicionales. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que x fuera diferente que 0, en este caso vamos a ponerle x diferente que 0, esto significa diferente de esto, en este caso 0. Entonces aquí vamos a poner que el número es diferente de 0. 0. Y de hecho vamos a poner aquí que el número es 0.
Aquí, en este caso, cualquier número excepto el 0 entraría en esta parte de aquí. Vamos a correrlo a ver qué es lo que pasa. X igual a 5 nos dice que el número es diferente de 0. Si ponemos, por ejemplo, un 0, como podemos ver, el número es 0. Si ponemos un menos 1, nos debe de imprimir que el número es diferente de 0 y nos imprime exactamente. Otro operador aritmético que tenemos, por ejemplo, un operador aritmético que tenemos es el operador módulo. En este caso, este operador nos dice si X en este caso es divisible entre 0. Por ejemplo, supongamos que queremos saber si el 25 es divisible entre 5. Todos sabemos que eso es cierto, o sea, el 25 es divisible entre 5. Entonces esto realmente nos devuelve el residuo de la división. Entonces, si es divisible, nos devuelve 0. Entonces aquí ponemos igual, igual, es decir, que es igual a esto. Esto de acá es igual a esto. Si los residuos que nos devuelve son 0, entonces eso significa que es divisible. Entonces vamos a ponerlo aquí. El número X en este caso es divisible. Vamos a ponerlo así de sencillo. En caso de que no, vamos a poner que el número no es divisible. El número X no es divisible. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Le damos en correr. Y como pueden ver, aquí nos está dando que el número X es divisible. Pero sabemos que, por ejemplo, de un 6 no es divisible. Entonces, en este caso, tendría que entrar a este else de acá abajo. El número X no es divisible. Entonces, vemos que esto nos ayuda a saber si un número es divisible o no. Y bueno, continuando con el tema de la sentencia if-else, también tenemos la sentencia else-if, es decir, un else mezclado con un if. En este caso, para declararlo es de la siguiente forma. Vamos a ponerle aquí un else if. Como pueden ver, le completé la palabra reservada o la sentencia if. Y entonces a diferencia y al igual que el if, puede recibir o más bien recibe un parámetro que es básicamente la condición que nosotros queremos comprobar, si se cumple o no. Por ejemplo, supongamos que tenemos la variable let x igual a 10 y queremos comprobar por qué número es divisible. Este es un ejemplo bastante sencillo. Realmente podrían usarlo para mucho más cosas. De hecho, es muy utilizado. Entonces, vamos a verlo. Supongamos que queremos ver por qué número es divisible el 10. Entonces, supongamos que primero tenemos x es divisible entre 3. Si es cierto, el número x, el número 10 vamos a ponerle, de hecho vamos a ponerle así, es divisible por el 3 en este caso. Y aquí vamos a ponerle x, ¿ok? El número x, que en este caso es 10, es divisible por el 3. En este caso vamos a ponerle x módulo 4 igual a 0. Si es divisible por 4, el número x es divisible por el 4. Entonces, si no se cumple, vamos a poner otro else if, que en este caso va a ser un 5. El número x, o sea 10, es divisible entre el 5. Pues vamos a ponerle aquí el 5. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Como podemos ver, nos dice que el número 10 es divisible por el 5. Entonces, vemos que está entrando, de hecho no entra a ejecutar el código, solamente comprueba esta condición de aquí. Y si es verdadera, entra. Si es falso, que en este caso todos han sido falsos hasta que llegó acá. Si es falso, continúa con la siguiente, que es el else if. Si es falso este de aquí, continúa con la siguiente, que es este de aquí. Ojo, muy importante aquí porque, por ejemplo, si esta condición de aquí se cumple, ya no ejecuta las siguientes condiciones. A diferencia, por ejemplo, de si tenemos dos if. O sea, si por ejemplo aquí le voy a poner un 9, el número x es divisible por el 9, va a entrar aquí y de hecho sabemos que el 9 pues también es divisible entre el mismo. Entonces, en teoría podría entrar a estas dos.
De hecho, aquí vamos a ponerle un 9. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Nos dice el número 9 es divisible por el 3 y ya no entra a la siguiente condición. Al contrario, por ejemplo, si nosotros solamente tuviéramos un if. En este caso, veamos qué es lo que pasa. Nos dice el número 9 es divisible por el 3 y el número 9 es divisible por el 9 porque le hemos quitado la sentencia else. Entonces la sentencia else if nos sirve como alternativa a una condición anterior. Entonces, en este caso vamos a dejársela. Igualmente aquí podríamos poner, por ejemplo, un else. Y esto debería de funcionar. Entonces, por ejemplo, aquí 10, el 9 y vamos a ponerle un 6. Y en este caso, si ninguna de estas se cumple, debería de ejecutarse, o mejor dicho, se va a ejecutar esta sentencia de aquí. El número X no es divisible por los anteriores. Y veamos qué es lo que pasa. En este caso nos dice el número 10. De hecho aquí es no. Nos dice que el número 10 no es divisible. Bueno, lo repetí, no me había dado cuenta. No es divisible por los anteriores. Entonces, como podemos ver, está entrando en esta. Ve que la condición es falsa, entra a la siguiente, la condición es falsa, entra a la siguiente, la condición es falsa. Queda este else que no tiene ninguna condición, pero se ejecuta si todo lo anterior no se ejecutó. En este caso entra y nos dice que el número 10 no es divisible por los anteriores. Ahora, un dato importante es que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos varios else if y el código ya se ve un poquito grande. Sin embargo, hay otra sentencia que es match, que también nos ayuda para este tipo de cosas, pero en videos adelante, en videos posteriores estaremos viendo su uso y bueno, por ahorita no significa que el else if esté mal, sin embargo, significa que hay que cuidar su uso, no hay que abusar mucho. Sin embargo, si queremos poner muchas condiciones, tenemos el match, que como dije anteriormente, lo estaremos viendo más adelante. Para finalizar con el flujo de control parte 1, estaremos viendo el operador ternario con if. Este operador ternario es básicamente hacer el if-else en una sola línea. Esto es para ahorrarnos código y que se vea mucho más simple nuestro código. Vamos a ver cómo funciona. De hecho, vamos a borrar todo esto, vamos a quitar este de aquí, vamos a dejar el else. Y vamos a poner primero esto. De hecho, vamos a crear otra variable que se llame letMensaje. En este caso, que va a ser de tipo string. De hecho, es con comillas dobles. Y vamos a ponerle aquí mut. Esto para que cambie de valor. De hecho, lo podemos hacer aquí mismo. Pero en este caso, primero vamos a hacerlo de esta forma. Ahora, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el primer ejemplo. X es menor a 10. Si X es menor que 10, queremos que nos guarde el mensaje. En este caso sería mensaje. El valor de X es menor que 10. Por el lado contrario, si es mayor o igual que 10, queremos que nos guarde el mensaje. El valor de X es mayor o igual que 10. Entonces, vamos a imprimir por último aquí abajo nuestro mensaje y vamos a ponerlo aquí, mensaje, y vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, nos falta punto y coma, punto y coma y punto y coma. Siempre se me olvidan los puntos y coma. De hecho, aquí vemos que tenemos un error en la condicional. Vamos a quitarle este igual a 0. Ahora sí. Como podemos observar, aquí nos salta una alerta. Sin embargo, ahorita no importa mucho. Pero lo que nos interesa es esto de aquí abajito. Nos está imprimiendo el valor de X es mayor o igual que 10. De hecho, si aquí le ponemos un 5, por ejemplo, nos va a poner lo siguiente. El valor de X es menor que 10. Como pueden ver, lo hemos hecho en 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código. Nosotros lo podríamos hacer en una sola línea con el operador ternario. Vamos a ver cómo sería eso. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner letMensaje. Y aquí, en vez de poner las comillas simples, vamos a poner un if. If
E igualmente la condición X es menor que 10 en este caso. Si se cumple, ponemos las llaves y ponemos el string. En este caso, el valor de X es menor que 10. De hecho, aquí ahorita se hace así porque el cuadro es muy pequeño. Pero bueno, lo siguiente que vamos a hacer es poner el else. Aquí mismo ponemos las llavecitas y aquí ponemos el string que queremos retornar. Entonces en este caso sería el valor X es mayor o igual que 10. De hecho vamos a quitar esto y aquí ya estamos haciendo el operador ternario. Como podemos ver es casi lo mismo. Ponemos la palabra reservada if seguido de la condición y posteriormente el bloque de código que queremos retornar, que en este caso es un string. Igualmente el else y el bloque de código que queremos retornar, o el mensaje, en este caso el string, de que el valor de X es mayor o igual que 10. Y vamos a imprimir esto a ver qué nos muestra en pantalla. Lo imprimimos y como podemos ver nos dice que el valor de X es menor que 10, o sea que nos está retornando y posteriormente guardando ese valor en mensaje. De hecho, si nosotros cambiamos este valor por el 10, vamos a ver qué es lo que pasa y nos dice que el valor de X es mayor o igual que 10. Como podemos ver está funcionando perfectamente y así de fácil se declara el operador ternario. Y ya por último, para finalizar, aquí le estamos devolviendo un string en ambas partes y es importante que si aquí le devuelves un string, de este lado también, como lo estamos haciendo en este ejemplo, porque por ejemplo, si aquí nosotros le devolviéramos el 20, que es de tipo numérico, y aquí nosotros le devolvemos un string, vamos a ver qué es lo que pasa. Como podemos ver, nos salta un error y nos dice que esperaba un entero, pero encontró un string porque se está guiando por este valor de aquí. Es decir, que en este caso aquí tendríamos que devolver un número, por ejemplo, un 25. Si lo corremos, como podemos observar, ahora sí nos está devolviendo el valor correctamente. Si ponemos el 5, igualmente nos devuelve el valor. Y bueno, básicamente eso es todo en la parte 1. En la parte 2 estaremos viendo ya lo que son ciclos como for, loop, while y además las condiciones y lo que podemos hacer con ellos. Entonces nos vemos en el próximo tutorial en la parte 2.